Hoy les traigo un video un poco corto, pues apenas leí este libro, 100 años de hundimiento y contando, por Michael O. Pérez Guerrero. Sin duda es un libro que pues por épocas electorales pues ya lo tenía contemplado, obviamente para un autor que yo sigo, pues Juan Miguel Zunzunegui, lo había recomendado y pues bueno, ya tenía rato, prácticamente salió casi que iniciaba el sexenio. Yo me esperé para leerlo y obviamente pues te da varias situaciones interesantes que marca la idea. En primera pues nos marca cómo pues el discurso político de todos los partidos siempre está anclado al pasado, y analizando esto en todos los candidatos, en todos los partidos políticos, ahora sí que sin exclusión o inclusión, pues sí, más que nada se bajan mucho a lo que ocurrió antes, a situaciones históricas que han pasado y marcado al país, que pues ellos lo pueden mejorar, ¿no? Y bueno, nuestro chip está muy bien amaestrado a eso, ya que pues nada más acuérdate en esta parte de la primaria que tuviste, la educación de SEP, pues siempre hablan de que pues éramos dioses, pero nos conquistaron, nos saquearon, nos robaron, abusaron, entre otras cosas. Habla, a lo mejor otro episodio, que es lo de Reforma, liberales contra conservadoras, personas que querían un gobierno democrático, y el otro que era un gobierno pues del emperador, ¿no? De un imperio. Y entonces aquí te das cuenta que en realidad era la lucha que tenían, en este caso Benito Juárez, que precisamente porque se murió un presidente y él era el encargado de la Suprema Corte de Justicia y pasó a tener ese poder, pues empezó la batalla en contra de la iglesia. Pues ellos querían que la iglesia pagara impuestos, ya que pues todas las limosnas eran mandadas al Vaticano y pues a la parte de la Virgen de Guadalupe. Entonces pues marca cómo todo esto, lo que va pasando en varios sucesos históricos, ¿no? E incluso hasta la parte de la Revolución Mexicana, que aparentemente el problema era Porfirio Díaz. Cuando deja el poder, seguimos en problemas y la guerra se extiende por más de 10 años. Hablando también de que pues durante el porfiriato, los que fueron presidentes pues fueron del porfiriato, y que incluso el gabinete era del mismo porfiriato. Entonces te va marcando todo esa situación de pasajes históricos y de cómo ahí los gobiernos se van tomando con toda la libertad de que pues nunca hemos avanzado y estamos pues mal, ¿no? Entonces también marca el lado de la educación, en donde les digo que pues todo esto se relaciona mucho en la manera en cómo somos educados, y pues esto recae en la mano de los maestros y qué tipo de plan o agenda nacional se les entrega para poder ser personas críticas, personas que piensen. Y es que no ha cambiado para nada los libros de historia, seguimos siempre anclados a esta parte de la historia en que pues nos conquistaron, saquearon, y que pues éramos personas con otro tipo de culto, la iglesia se vino a meter y bueno, muchas cosas que no han cambiado. O sea, repito, no han cambiado porque todos los libros de historia son mandados por el gobierno, decretados por este mismo, y que tienen el mismo discurso histórico y sobre todo político. Entonces imagínense toda la parte del chip que tenemos aquí, de que técnicamente pues estamos mal, que estamos empezando mal, y ahora ve y saca adelante al país, el futuro de México le llaman. Entonces bueno, es algo que también está muy complicado por la parte de los niños, y que bueno, esto es gracias a Lázaro Cárdenas, con ideas marcan un poco socialistas, o el famoso ya somos Venezuela. Pero pues nada más ponte a analizar, antes de llegar a ese tipo de situaciones, pues los niños ocupan el mismo uniforme, la misma educación, los mismos libros. Eso no suena a lo que a lo mejor tanto le temen, y es algo que está bien normalizado, y al menos tanto papás, maestros y alumnos lo seguimos sin ningún tipo de problemática. Ahora, pasando a eso, pues también marca
como pues la situación del petróleo, ¿no? Que actualmente pues somos una nación que depende mucho de este recurso natural, pero que realmente eso lo aprendimos de los españoles, puesto que los españoles en la parte minera estaban explotando lo que era el oro y la plata. Cuando se acabó, pues la riqueza se terminó. Y aquí en el libro te dice que pues qué va a pasar cuando el petróleo se acabe, cuando realmente no hay una manera de producir esta parte del petróleo, trabajarlo, lo que tú quieras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incluso la parte de la mentira de que si tú encuentras un yacimiento de petróleo, no te pertenece a ti, le pertenece al gobierno, porque el gobierno maneja todos los recursos, o quien esté en el gobierno. Y entonces, no como en Estados Unidos, que si tú encuentras petróleo, pues eres tú el dueño. Aquí no, pues aquí es diferente. Entonces, bueno, marca todo eso, y sobre todo la privatización de algunos servicios que brinda el gobierno, ¿no? Sin duda el gobierno, pues a lo mejor hablemos de todo lo que ha pasado. El famoso neoliberalismo que empieza con Carlos Salinas de Gortari al momento de privatizar algunas situaciones del país. Y es que en libros, no solo este, sino en otros, marca que ya era un poco insostenible lo que tenía el gobierno en cuestión de tener estas o algunas situaciones públicas que ya no podía manejar. Lo mismo pasa pues con la situación de salud. Si tienes IMSS o ISSSTE, si no eres mexicano, pues es parte del seguro que aquí se ofrece como trabajador y que se carga el gobierno de dártelo. Nada más en eso, pues imagínate, por parte del gobierno, cuando tú te sientes mal o tienes una enfermedad crónico-degenerativa, te dan citas cada 2, cada 3 meses, cada 5, y así pasa. Incluso puede pasar un año y tu enfermedad sigue avanzando, y hasta que esté el año o se encuentre desocupado el asunto, te puedan operar de lo que estés enfermo. Y pues bueno, marca todo ese tipo de deficiencias, de cuando a lo mejor el agua, se les dio agua a la situación de niños con cáncer. También habla pues del desabasto de medicina, que a veces ni siquiera hay medicamentos, y bueno, cualquier parte de dependencia del seguro, y lo tienes que conseguir por la parte de afuera. Pero pues por afuera a veces el medicamento es muy malo, porque pues lo vas a comprar a la similar. Entonces pues bueno, habla de todo esto, la situación de salud. También habla de la situación de las energías, muy específica de la gasolina. Y es que pues marca un ejemplo muy peculiar, ¿no? De que pues un celular, cuando entró este aparato, este móvil, pues era para personas que únicamente tenían el poder adquisitivo de tenerlo, de solventarlo, y sobre todo de poder adquirirlo. Poco a poco dice que este mercado se fue abriendo a otro tipo de marcas y a otro tipo de consumo. Y ahora no solo las personas con alto poder tienen este tipo de dispositivo, sino cualquier tipo de persona, comunidad, puede llegar a ello con los recursos adecuados. Entonces habla de todo eso, de cómo la situación privada pues puede mejorar esta cosa, obviamente pues implementándolo bien, no solamente con pues es que tú eres mi compadre o mi hermano y pues yo te lo doy, cosa que en todos los gobiernos durante todos los sexenios ha ocurrido, ¿no? De que se les dan a personas que realmente no son competentes, porque lo hemos visto en todos los gobiernos. O sea, no estoy criticando a nadie, simplemente que eso es algo que cuando se hace bien puede rendir los mejores frutos, pero si se hace mal, pues nos va a ir de la patada como país. También nos habla del paternalismo del gobierno, es decir, cómo papá gobierno quieres que te resuelva todo. Y es que hay una analogía en esto de que pues papá y mamá no van a vivir para siempre. De alguna u otra forma nosotros tenemos que salir adelante. Y es que, por ejemplo, Estados Unidos es el país más individualista, pero también es uno de los que más se ayuda. Posterior aquí en México no hay mucho individualismo, pero toda la solidaridad que se intenta implementar realmente no se hace de buena manera. Entonces, bueno, es algo que te pone a pensar. Y lo último que tiene el libro es que analiza un poco la película del infierno, esta película famosa por ahí del 2010 me parece, en donde pues el Benny y su hermano el Diablo pues se desatienden de su mamá.
¿Y a qué voy? Por ejemplo, el Benny se fue por más de 20 años a Estados Unidos y nunca le mandó $1 a su mamá. Lo mismo pasa con el diablo, se mete a los grupos del crimen y jamás le da algo, su mamá se queda lo mismo. En la película hay ciertos pasajes donde pasa la casa de la mamá y se ve lo mismo, o sea, no ha cambiado nada su casa. Entonces, pues ahí el mexicano es egoísta, ¿no? Y sí puede ser, porque, pues imagínate, nada más ponte a pensar, si tú llegaras al poder, ¿ayudarías al discurso de los pobres o apoyarías a tu familia? ¿Qué es lo que harías? Yo creo que todos pensarían en su familia y sin excepción. Sin excepción, vas a pensar en tu familia antes que en los pobres. ¿O por qué hay más pobres en el país? Literalmente, si los pobres se acaban, pues ya los políticos no tendrían de qué hablar o qué trabajo ejercer. A veces sí es un problema tener un gobierno mal empleado y ejecutado, pero pues no se sabe hasta qué momento esto pueda ser sostenible lo que ocurre. Entonces, pues bueno, nada más es un video que pues para que tú leas el libro, lo puedes encontrar y pues bueno, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en el país ahora que estamos frente a estas elecciones. Y claramente no estoy a favor o en contra de algún partido político o vota por esta persona. De verdad que cada quien tiene ese trabajo como ciudadano, revisar las propuestas, analizarlas y sobre todo pues ver cuál te conviene mejor, ¿no? Y obviamente pues no seguir dándole el voto al menos peor, que pues por cómo va la cosa parece que así va la situación. Así es que pues bueno, suscríbete, nos vemos en el próximo video. Yo soy Bravo. Thank you.